En el último año se marcó el inicio del cambio de estrategia de la fuerza pública para enfrentar el terrorismo y la criminalidad. Golpear efectivamente a las organizaciones armadas ilegales y brindarles mayor seguridad a los colombianos. Con la llegada del ministro Juan Carlos Pinzón se marcó un estilo de gestión con 3 prioridades fundamentales. Golpear con determinación y contundencia a los grupos armados ilegales que actúan contra el pueblo colombiano. Elevar el nivel de moral y bienestar de todos los integrantes de la fuerza pública y sus familias. Y fortalecer todas las capacidades de la fuerza pública para afrontar los retos del presente con visión de futuro. Se realizó una revisión estratégica de la que surgió el plan de guerra Espada de Honor, que responde a las realidades actuales del conflicto y a las transformaciones que ha tenido la forma de delinquir de los grupos terroristas. Las amenazas de hoy no son las mismas que las de hace 1 o 2 años. Hay zonas del país que sencillamente se mantuvieron como santuarios de las organizaciones terroristas. Pues allí en esas zonas, a través del plan Espada de Honor, que empezamos apenas a implementar en el mes de febrero, nos lanzamos en una ofensiva para ejercer control territorial en esas áreas críticas y en esas zonas que eran santuarios históricos por más de 30 y 40 años. Hoy grupos como las FARC regresaron a sus áreas de origen, se visten de civil, no confrontan la tropa, utilizan explosivos indiscriminadamente como arma de guerra, siembran minas para retardar el avance de las tropas, infiltran los movimientos sociales y se mezclan entre la población para evitar ser blanco de la fuerza pública. Espada de Honor ha implicado el reforzamiento de las capacidades de la fuerza pública para multiplicar su vocación ofensiva. En el último año se crearon 6 fuerzas de tarea y se activarán 3 más en zonas que han sido utilizadas como refugios históricos por las FARC y el ELN. Se activaron 8 brigadas móviles, 16 batallones de combate terrestre, 4 batallones energético vial, 2 batallones de selva, 1 de abastecimiento y 1 de policía militar. También se activaron la 5ª Brigada de Infantería de Marina y la Estación de Guardacostas de Coveñas, el Grupo Aéreo del Amazonas y las Policías Metropolitanas de Ibagué, Villavicencio y Santa Marta, así como 53 grupos de investigación criminal. El nuevo concepto estratégico involucra además el incremento del pie de fuerza en más de 25.000 hombres entrenados y equipados y la adquisición de equipos y tecnología de punta. En las fuerzas de tarea se combinan las capacidades del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía para combatir las estructuras armadas y sus cabecillas. Uno de sus componentes fundamentales es la capacidad de judicialización a través de la policía judicial para neutralizar a los integrantes de las redes de apoyo al terrorismo, que vestidos de civil realizan acciones terroristas y suministran todo tipo de apoyo a organizaciones armadas ilegales. El objetivo final es golpear a los grupos terroristas y criminales hasta desarticularlos u obligarlos a una negociación. Con Espada de Honor, el esfuerzo mayor se focaliza en 10 zonas que durante años han servido de refugio histórico a las FARC y otros grupos terroristas. Además, la estrategia es de carácter diferencial porque a la problemática de cada región se responde de forma puntual. Este nuevo estilo de gestión con el ministro y los comandantes a la cabeza ha permitido asestar golpes estratégicos contra los grupos terroristas. Colombia despierta con el golpe más trascendental dado a la guerrilla de las FARC, la muerte del máximo cabecilla de esa organización armada ilegal, alias Alfonso Cano. Mucha atención, Caracol Radio está en capacidad de confirmar que ha sido dado de baja Alfonso Cano. En una operación coordinada entre las fuerzas militares y la policía, por primera vez en la historia se le llegó al cabecilla número 1 de las FARC, alias Alfonso Cano. El ministro Juan Carlos Pinzón explicó que el operativo había comenzado en el Cauca sobre las 8:30 de la mañana. El que quedaba como número 1 de la organización guerrillera FARC.
En los últimos 12 meses se capturó a un integrante del Estado Mayor Central de las FARC y en un hecho sin precedentes, 19 cabecillas de frente o columna móvil han sido neutralizados. Esto significa una pérdida para las FARC que difícilmente podrán reemplazar, ya que eran hombres que tenían más de 10 años en esa organización y lideraban muchas de sus intenciones terroristas. 10 de la mañana, 3 minutos, a la base aérea de Apia y en el Meta están siendo trasladados los cadáveres de los 36 guerrilleros que murieron en operativos de la Fuerza Pública. Se llevaron a cabo las operaciones Armagedón en el Meta y Faraón en Arauca. La ofensiva de los fuerzas militares contra la guerrilla de las FARC en el departamento de Arauca. Se ha dado un golpe gigantesco a las FARC en Arauca, en las que se dieron de baja 69 integrantes del bloque oriental de las FARC que estaban organizándose para atentar contra los colombianos. 9 de la mañana, 21 minutos. Igualmente, pues felicitaciones a la Fuerza Pública. Creo que merecen el estímulo, lo necesitan. Esta es la dinámica operacional que está imprimiendo el plan de guerra Espada de Honor a este ambiente operacional, conducente a quebrarle la voluntad de lucha a los grupos armados ilegales en el campo de batalla para lograr la paz. En lo corrido del año hubo un incremento de 67% en capturas y 17% de muertes en las filas de las FARC como consecuencia de operaciones ofensivas de la Fuerza Pública. Recientemente este grupo ha perdido 4 frentes, 3 columnas móviles, una columna guerrillera y una escuela de entrenamiento, y 659 de sus integrantes se han desmovilizado. También se logró el debilitamiento de 10 frentes, 2 columnas móviles y una compañía. Que se está llegando a los últimos refugios que dentro del país tienen los narcoterroristas de la FARC, del ELN y de las bandas criminales. Cada día hay menos espacios dentro del país, sitios que estén lo suficientemente alejados que le puedan brindar esta garantía. Cada día son menos y en esos sitios los estamos buscando. La ofensiva de la Fuerza Pública y la presencia de las fuerzas de tarea en zonas de dominio narcotraficante de las FARC han generado que este grupo recurra cada vez más a acciones terroristas indiscriminadas contra la población civil y pretenda defender sus negocios de droga a como dé lugar. Pese a sus intenciones, las acciones terroristas de las FARC o el ELN en lo corrido del año solo han afectado a 118 municipios del país. En los otros 984, gracias a la labor del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, no ha ocurrido ningún evento de este tipo. Durante esta gestión también se ha afectado al ELN. Se capturó un enlace del Comando Central y cabecilla de frente y fue muerta en combate alias Yesenia, cabecilla con fuerte influencia en la dirección de este grupo terrorista. Otros 3 cabecillas de frente encargados de liderar actividades terroristas también fueron neutralizados. Las capturas del ELN en lo corrido del año han aumentado 46% y se han desarticulado 8 frentes y 2 compañías. Las fuerzas militares de Colombia, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada y la Policía Nacional seguirán operando de manera conjunta y coordinada para obtener este tipo de resultados contundentes que muestran la acción de las fuerzas militares contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Contra las bandas criminales los éxitos también son contundentes. Ninguno de los cabecillas de las BACRIM que ostentaba este título en diciembre pasado sigue al frente de la actividad criminal de esos grupos. Todos han sido abatidos o capturados o se sometieron a la justicia huyendo de la persecución de la policía, y ha ocurrido lo mismo con los que seguían en la línea de sucesión. Fue dado de baja el principal cabecilla de los urabeños y capturado su segundo. También cayó el jefe militar de ese grupo criminal. Se capturó el máximo cabecilla de los Países y al de la oficina de Envigado, que por años tuvo azotados a los habitantes de Antioquia y tenía oficinas de cobre y sicariato en las principales ciudades del país. Se entregó a alias Comba, cabecilla principal de los Rastrojos, y alias Don H de los Machos. El segundo de los Rastrojos también fue capturado. Igualmente fue capturado el enlace narcotraficante de los urabeños para Centroamérica y alias Martín Llanos, el último de los cabecillas desmovilizados de las autodefensas en los llanos orientales que seguían en libertad.
En el último año, el número de integrantes de las bandas criminales ha disminuido 27% y se han desarticulado los paisas y la de la Alta Guajira. Durante 2012 se les han incautado 710 armas largas, lo que disminuye ostensiblemente su capacidad criminal. Además, esta cifra representa el 632% más de las decomisadas en el mismo periodo de 2011. 7:52, importante noticia para el país, fue capturado Daniel Barrera, conocido con el alias del Loco Barrera. Recordemos, Alejandro, que es uno de los hombres que tiene más pendientes en materia, evidentemente, de asuntos con la justicia. Después de las desmovilizaciones de las ofensas, se convirtió en el narcotraficante más poderoso de los Llanos Orientales junto a alias Cuchillo, y junto a este lideraba el grupo paramilitar de la CERPAC. El operativo se hizo en Venezuela, pero que se coordinó desde Estados Unidos. El director de la Policía Nacional comandó este operativo desde Estados Unidos y cayó este capo en Venezuela. El jefe de Estado confirma entonces una de las importantes o de las más importantes capturas en los últimos años en el gobierno colombiano. Fue capturado uno de los capos más importantes, alias el Loco Barrera. Que es una gran victoria para el gobierno, una gran victoria para la policía, obviamente, sus funciones de inteligencia. Esto es un golpe muy contundente a la criminalidad. Quiero felicitar a la policía, felicito, señor ministro, a usted y a todas las Fuerzas Armadas, porque este es un paso muy importante hacia la seguridad que queremos conquistar cada vez más en el país. La fuerza pública innova permanentemente para anticiparse a las nuevas formas de delinquir y mantener así los resultados positivos que toda la ciudadanía espera. Se impulsó también una revisión estratégica en la Policía Nacional, de la que surgió el Plan Integral Policial para la Seguridad del Ciudadano, Corazón Verde. Se identificaron las principales preocupaciones y temores de los ciudadanos y a partir de ahí se formularon 16 estrategias para enfrentar efectivamente fenómenos como el narcotráfico, el microtráfico, el hurto de celulares, el secuestro y la extorsión, entre otros delitos, y velar por una mejor convivencia y seguridad ciudadana. Corazón Verde hace énfasis en el valor de la colaboración entre la policía, la comunidad y la justicia para combatir el delito. En este escenario está la fórmula del éxito en la lucha contra la delincuencia en todas sus manifestaciones. Aquí están las autoridades locales, está la comunidad y está su fuerza pública. Lo que debemos de hacer y propender es el fortalecimiento, la consolidación de este trabajo en equipo y así poderle generar a las futuras generaciones un desarrollo y una prosperidad como siempre lo merecen nuestros compatriotas. Este plan se complementa con el trabajo de cerca de 2.500 cuadrantes en todo el país. Desde el año pasado se inició la incorporación de 20.000 nuevos policías que finaliza en el año 2014. De estos, 12.000 irán al plan cuadrantes. 4.000 serán destinados a la seguridad rural, 2.000 al componente de investigación criminal, 1.000 más a la inteligencia e igual número a las diferentes especialidades. Los índices de criminalidad en el país siguen reduciéndose positivamente en el último año. En lo que va corrido del 2012, el homicidio de civiles disminuyó 7% comparado con el mismo periodo del 2011, cuando se presentó la cifra más baja de homicidios en los últimos 27 años. En 371 municipios del país, lo que equivale al 34% del territorio nacional, no se ha presentado ni un solo homicidio durante este año. En 1.043 municipios no ha habido ni una sola denuncia por secuestro extorsivo. Este delito ha disminuido 27% en el 2012. Tenemos el menor número de hurto a personas y hurto común desde el 2007, el menor número de hurto a residencias desde el 2004 y el menor número de hurto de automotores de la década. Más de 26 millones de colombianos se han beneficiado con el Plan Cuadrantes. Solo en lo que va corrido de 2012 se crearon 988 cuadrantes en 20 municipios priorizados. En total, 115 municipios del país cuentan con el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
En su tarea diaria por brindar mejores condiciones de seguridad y tranquilidad a los colombianos, durante este año la Fuerza Pública ha incautado 46 toneladas de explosivos, con lo que habrían podido hacer 212 atentados de la magnitud del realizado en el 2003 en el Club El Nogal. Se evitaron además 213 acciones terroristas, se destruyeron más de 10.000 artefactos explosivos improvisados y se decomisaron más de 5.000. Durante el último año han sido incautadas 131 toneladas de cocaína. En el gobierno ya son 346 toneladas de cocaína incautadas, equivalentes a más de 11.200 millones de dólares. Específicamente para este plan, la Fuerza de Tarea Poseidón está orientada a desarticular los frentes que operan en Nariño y Cauca y que están completamente narcotizados. La Daniel Aldana, el Frente 30. La minería ilegal se ha convertido en otro medio de financiación del terrorismo. Por eso se han suspendido 299 minas ilegales y se han intervenido 478. Estos resultados afectan considerablemente las finanzas de los grupos terroristas. Mejorar el bienestar de los hombres y mujeres de la fuerza pública, así como su moral, es otra de las prioridades de esta gestión. Por eso el Ministerio de Defensa destinó 1.1 billones de pesos para realizar inversiones en salud, rehabilitación integral para discapacitados, vivienda fiscal y propia y educación. Esta es la inversión más grande que se ha hecho en temas de bienestar en toda la historia de las Fuerzas Armadas. Entre 2012 y 2014 se hará una transformación de la sanidad del sector. Se están haciendo inversiones superiores a los 360.000 millones de pesos para el fortalecimiento de la red interna y la modernización de la infraestructura hospitalaria. Durante el último año se avanzó en la construcción de la Clínica del Suroccidente de las Fuerzas Militares en Bogotá y la Clínica de Cali de la Policía Nacional, que entrarán en servicio en el 2013. Se puso en funcionamiento el nuevo edificio de ortopedia del Hospital Militar, que generará un gran impacto para los discapacitados de la fuerza pública, y se inaugurarán próximamente obras en las áreas de esterilización, maternidad, hospitalización y procedimientos menores. Acá tenemos un espacio muy agradable, muy amplio, o sea, la iluminación, el sector, ya le dan ganas uno de venir a rehabilitarse, ya la gente ya piensa diferente, donde uno se puede rehabilitar satisfactoriamente. A finales de este año empezará a funcionar el establecimiento de sanidad militar de Corozal. Se ha avanzado en el proceso de diseño y construcción del Centro de Rehabilitación Integral para la Fuerza Pública. Está en construcción el Centro de Rehabilitación Héroes del Paramillo en Medellín e iniciarán el próximo año las obras de un nuevo batallón de sanidad en Bogotá. La atención médica y la rehabilitación de soldados y policías de Colombia que han sufrido alguna discapacidad es más que una responsabilidad, un compromiso con estos héroes al servicio de la patria. En los próximos 3 años, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional invertirán 160.000 millones de pesos en la compra o construcción de cerca de 500 viviendas fiscales y 300 alojamientos. Recientemente se entregaron 60 apartamentos en el Cantón Caldas. No la creíamos, fue una sensación muy... lágrimas de felicidad. En educación se están invirtiendo más de 80.000 millones para programas de formación avanzada, maestrías, especializaciones y doctorados, bilingüismo, bachillerato para soldados y educación continua para nuestros uniformados. Trabajar por el bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas no es solo para mí un hecho de obligación moral y de responsabilidad con mi propia historia, con mi propia tradición. Es francamente una necesidad que tiene el país. El país tiene que dimensionar cada vez más que la gente que realmente le sirve, que está 24 horas, 365 días al año, dispuesta a estar en cualquier punto del territorio nacional, donde nadie más llega, donde nadie más está dispuesto a ir, son precisamente sus soldados, son precisamente sus policías. El ministerio tomó la decisión de mantener la prima de orden público para los soldados que, estando en el campo de batalla, resulten heridos y sean trasladados para su atención médica. Es una ayuda
bastante grande para nosotros los militares, ya que pues a raíz de estas circunstancias que uno nunca piensa que le puedan pasar, cuando nos quitan esa prima, al llegar aquí a Bogotá, pues necesitamos movernos, desplazarnos, y pues sin la prima y con esos gastos, pues de verdad que se le dificulta a uno mucho, entonces un beneficio bastante grande también en cuanto a alimentación. Se empezaron a realizar los ascensos de más de 36.000 policías del nivel ejecutivo que estaban represados en las diferentes categorías, lo que era un problema sin resolver por más de una década. Más de 1.500 personas fueron beneficiadas con la maratón prestacional que realizó el Ministerio en 10 ciudades del país para resolver de manera inmediata el reconocimiento de las pensiones de sobrevivencia, invalidez y sustitución pensional de los miembros de las fuerzas militares que cumplían con los requisitos para acceder a este derecho. Es esencial para el Ministerio y el alto mando militar y policial que los integrantes de las fuerzas militares y de la Policía Nacional sientan todo el respaldo y la seguridad a la hora de hacer frente a las amenazas del crimen, la delincuencia y el terrorismo. Por eso se presentó en el Congreso un acto legislativo para recuperar el fuero militar y fortalecer la justicia penal militar, y con ello brindarle a los uniformados la estabilidad jurídica necesaria para ejercer sus funciones. Gracias al apoyo del Congreso de la República, esta iniciativa ya completó su trámite en primera vuelta. Para llevar a cabo las estrategias diseñadas y cumplir con todos los objetivos trazados, el Ministerio de Defensa, además de tener el presupuesto ordinario, cuenta con un presupuesto extraordinario de 7.2 billones de pesos. En el último año se establecieron las necesidades y se diseñaron los planes y programas de inversión para dotar a la fuerza pública de las capacidades y los medios necesarios que garanticen cada vez más efectividad en sus acciones. Decirle a la población colombiana que gracias al apoyo sostenido del Congreso de la República hemos tenido los recursos necesarios para que en próximos meses lleguen al país cerca de 18 helicópteros, 1.400 vehículos y motocicletas para la policía, lanchas patrulleras, incluso lanchas overcraft que nunca hemos tenido para poder patrullar los ríos no navegables, más capacidades marítimas para vigilar nuestras costas del narcotráfico, un fortalecimiento de nuestra Fuerza Aérea para que siga elevando su precisión y aumente su capacidad de transporte, un fortalecimiento en el Ejército que le permita aumentar su despliegue, pero fortalecer la capacidad del hombre que directamente combate, mejores capacidades nocturnas, mejor armamento, mejor protección contra esa guerra de barbarie de las minas. En los últimos 12 meses, en el Ministerio de Defensa se ha ejercido un liderazgo transformador que ha permitido marcar la nueva visión estratégica de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Fortalecer sus capacidades y trabajar sin descanso con el objetivo final de que los colombianos puedan disfrutar de un país cada vez más seguro y con posibilidades de progreso, bienestar y prosperidad para todos. Gusto verlos, ¿yo? Mucho gusto, Gusto saludarlos.